Hoy hablamos del sector motor, del sector de la automoción y también, como no, hablamos del renting, de los vehículos compartidos, de los vehículos que se adquieren a través de renting o de las nuevas formas de movilidad. Y para ello contamos con la ayuda de Amovens, contamos con la ayuda de Alberto Basjali. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo crees que ha impactado en el sector del renting principalmente, bueno, pues todo lo que hemos vivido en este año durante 2020, porque obviamente durante el confinamiento me imagino que es un sector que también se vio muy afectado, pero no sé si, por ejemplo, por la pérdida de poder adquisitivo, por la crisis, luego ha sido una modalidad de movilidad, bueno, pues que se ha recuperado, ¿no? Quizá un poquito más en la segunda mitad del año. Sí, bueno, al final, como bien dices, en este año toda la movilidad se ha visto afectada por una cosa u otra, pero el renting en sí, de todas las modalidades de movilidad que tenemos, en la que menos se ha visto afectada, al final por una cuestión muy sencilla, y es que es el pago por uso, en el cual, bueno, pues al no tener en propiedad el vehículo y solo pagar por el tiempo que lo usas, eso permite una mayor flexibilidad. Al igual que al enlazarlo con otro de nuestros servicios, que es el alquiler de coche entre particulares, pues bueno, la gente que tiene un renting puede alquilar el coche cuando no lo usa y así recuperar parte de los gastos del coche. Uh-huh. Eh, ¿Cómo crees que las empresas del sector, ahora nos hablas de Amovens, ¿no? Pero ¿cómo crees que se han adaptado al contexto que hemos vivido este año? ¿Cuáles han sido los principales retos después de, bueno, por la pandemia y la crisis derivada de ello? Sí, bueno, al final el mayor reto que han tenido todas las empresas es la transformación digital, eso que está tan de moda y todo el mundo dice, pero muy poca gente hace. Nosotros de Damoes empezamos hace 5 años comenzando este proyecto para comercializar coches de renting de manera online y que te llegase a la puerta de tu casa. Entonces, bueno, eso era algo, una verdadera transformación digital, y en estos momentos de pandemia, cuando todos estábamos en casa encerrados, pues bueno, era una manera muy sencilla porque no te tienes que desplazar y cuando se podía se enviaba el coche. Entonces, bueno, eso se ha extendido. Lógicamente, el primer mes, en abril, pues se notaba una fuerte caída del usuario, de la demanda, básicamente, pero seguía habiendo demanda de coches de renting. Y nosotros seguíamos entregando cuando se podía, las restricciones lo permitían. Uh-huh. Y luego el mayor reto que ha habido era ya cuando la demanda aumentaba, había un problema de suministro de coches, básicamente. No había coches, las fábricas habían cerrado, y cuando ya todo ese stock se había agotado, pues abril, mayo, junio, empezó el verano a tener problemas de suministro de las marcas de coche. Sí. Vosotros, además de renting, también dais alternativas de alquiler, ¿verdad? Y de viajes compartidos. Me imagino que estas dos últimas opciones quizás hayan resentido un poquito más. Exacto, sí. Todo dependiendo de los meses, pero lógicamente, como te decía antes, al final la movilidad se ve afectada en su totalidad. En el confinamiento, pues no nos podíamos mover, y entonces, pues lógicamente la gente no viajaba de ninguna forma. Y bueno, luego hemos ido viendo que los viajes compartidos la gente ha ido utilizando el servicio por un tema de necesidad, no de ocio, como solíamos Sí. viajar todos. Entonces, bueno, se recupera, no a número de 2019, pero ha tenido una recuperación, y luego también dependiendo de las restricciones que se han ido imponiendo los diferentes meses, pues se ve unas caídas, subidas. Uh-huh. El alquiler de coche entre particulares es un poco lo mismo, aunque en verano sí hubo una sorpresa muy grata, y es que triplicamos el número de 2019. O sea, fueron los mejores registros nunca habidos en la empresa, ya que bueno, pues la gente que tenía que viajar sí prefería alquilar un coche que Sí. compartir un coche, o utilizar un tren, un autobús, un avión. Sí prefieren alquilar, irse a donde tuvieran que irse durante unos días a pasar las pequeñas vacaciones que todos queríamos después del confinamiento, y entonces ahí sí vimos un gran incremento. Ujú. ¿Y qué perspectivas tenéis para este año 2021? Es verdad que, bueno, cuando hablamos de 2021 todo está marcado por la incertidumbre, lo estamos hablando todos los Sí. días, no sabemos qué va a pasar con las campañas de vacunación, con la tercera ola, ¿no?, del coronavirus en la que ya estamos inmersos, pero no sé cómo afrontáis el año.
Bueno, a ver, lógicamente nos pilló desprevenidos a todos 2020, 2021 ya vamos un poco más preparados, aunque también, como bien dices, es una incertidumbre total. Pero bueno, sí vemos que al final en 2020 fue una crisis sanitaria, 2021 vamos a vivir un poco una crisis económica. Esperemos que no dure mucho, pero entonces será al revés. Por ejemplo, en el mundo del renting, pues habrá coches, habrá suministros, porque ya las fábricas han sido capaces de retomar sus niveles de producción. Pero bueno, luego, como sabes, al final nosotros nos dedicamos al renting de particulares y al final también tiene que pasar una aprobación crediticia. Entonces las financieras seguramente, ya lo vamos viendo, limitan esa entrada de clientes por el miedo a lo que pase en el futuro. Entonces, bueno, un poco al revés. En 2020 no había coches y sí había clientes, y seguramente en 2021 pase un poco al revés. Habrá clientes, pero no les permitirán llevarse el coche, seguramente. No sé si en el sector del renting, porque en el sector de la automoción en general se están reclamando medidas, ¿no?, de ayuda, planes de ayuda al sector. No sé en el sector del renting si ha habido, si se esperan planes de ayuda o algún tipo de, bueno, pues de medida específica, ¿no?, destinada a ayudar un poquito a capear el temporal. Exacto. Bueno, ha sido el plan Renoves de que si entregas un coche de más de 10 años, pues eso es la ayuda que también se extendió al mundo del renting, pero no es una medida generalizada para gente. No hay gente no todo el mundo tiene un coche tan antiguo que quiera o que pueda entregar para llevarse. Entonces, bueno, al final, para explicarles a todos un poco así, el mundo del renting al final son contratos de 2, 3, 4 años. Esto lo que permite es que el parque móvil en España a día de hoy tiene una media de 12 años, los coches. Entonces, el renting promueve que esos coches sean siempre de última generación, sean muy seguros y además contaminen poco. Entonces, ese rejuvenecimiento del mercado cada 3, 4 años haría que todo viviese en un país mucho más limpio y entonces el gobierno debería empujar a ayudar que la gente pague por un coche los meses que lo necesita, que sea nuevo, que no contamine y que nos ayude a todos. Así que, bueno, las medidas que ha habido, te digo, son las que todos conocemos del Plan Renove. Entonces no considero que sea algo generalizado y que haya ayudado, y como ha demostrado, ha caducado ahora y todavía quedaban fondos por usarse. Sí. O sea que no ha sido una gran medida. ¿Y esperáis algún cambio al respecto para el nuevo año o no contáis con ello? Bueno, la gran incertidumbre, lo que tú decías antes, también está en esto. No sabemos a dónde tira. Ahora en el mundo de la automoción todo gira alrededor del impuesto de matriculación, de la nueva medida de WLTP, cómo se miden las emisiones de los coches. Y básicamente lo que ha pasado desde el 1 de enero es que todos los coches en España, la mayoría han subido una media de un 5% de su precio. Esto se ve afectado tanto en la venta como en el renting. Entonces, bueno, ya de primeras el primer paso en 2021 es negativo. O sea, ya se entra con un incremento de precios, impuestos y, bueno, pues el resto de medidas no se contemplan por ahora ninguna, no se conocen por parte del gobierno y bueno, ahora entiendo que el tema, como tú decías, de la vacuna y de otras cosas, pues es primordial, y el tema de la automoción ya se hizo una ayuda y lo que haya dado bien y nada más. Bueno, pues Alberto, vamos a ver, ¿no?, qué pasa este año. Muchísimas gracias por acompañarnos y suerte. A ti, muchas gracias. Un saludo.